Primera a los Corintios 9, verso 1. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no soy vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo sois. Lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Versículo 4. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana como por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa que segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no tener ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Acompáñame en oración en esta mañana. Señor, una vez más, venimos delante de tu presencia, dándote gracias, oh Padre Celestial, por esta oportunidad de poder adorarte, cantando himnos, cánticos a ti, Señor. Suplicantes, Señor, venimos delante de ti, pidiéndote que nos permitas adorarte escuchando tu palabra. Tú eres un Dios que te deleitas en salvar. Por eso, Señor, rogamos que si hay alguien en este lugar que no te conoce, pueda venir a novedad de vida. Que tu Espíritu Santo le dé convencimiento de pecado. Ayúdanos, oh Señor, a poner el Evangelio, a poner tu obra por encima aún de nuestros derechos. Háblanos. Tu pueblo necesita escuchar tu palabra. Utiliza, Señor, al predicador como vaso de barro para que la excelencia sea tuya y que al final de todo lo hablado, tu nombre pueda ser glorificado, porque te lo pedimos por Jesús. Amén. Recientemente en las Olimpiadas llamó la atención un deportista turco llamado Yusuf Dikens. Y llamó la atención a pesar de haber ganado el segundo lugar. Generalmente las personas se acuerdan del primer lugar en las Olimpiadas. Pero él se apareció en la competición de tiro al blanco sin ningún tipo de equipo como tenían los demás competidores. Simplemente con un t-shirt, un pantalón cualquiera y unos tenis, se paró, se metió la mano en un bolsillo y apuntó hacia la diana donde estaba la competición. Sin mucho esfuerzo aparentemente, aquel deportista ganó la medalla de plata. Inmediatamente comenzaron a hacer memes, pero cuando se investigó acerca de la vida de Yusuf Dikens, nada más lejos de la realidad o de esa presunta realidad. Un gran deportista con horas de entrenamiento, prácticas, sacrificio, y no solamente eso,
de profesión, en algún momento de su vida, él fue militar. Es decir, que agarrar un arma y apuntar a un blanco y disparar, para él no era nada extraño. Era algo más que un deporte. Era algo que para él era parte de su estilo de vida, era su profesión. Nosotros con mucha frecuencia podemos ver eso en los deportistas. Unas cuantas horas, quizás segundos, dura la competición. Pero detrás de eso hay años de práctica, sufrimiento, sacrificio, abstinencia. ¿Cuál es el objetivo? Tratar de ganar una medalla terrenal, que probablemente las personas olvidarán quién ganó esa medalla. Ahora, en este pasaje que nosotros acabamos de leer, el apóstol Pablo está argumentando sobre un sacrificio mayor. Él apela a la diferencia que ha surgido en medio de esta iglesia. Algunos que él reconoce como los instruidos veían como bueno y válido comer carne sacrificada a los ídolos y utilizaban su libertad cristiana para entrar en estos santuarios y comer de esta carne. ¿Cuál era el argumento? Un ídolo no es nada. Pero ellos entonces estaban pasando por alto la debilidad de la conciencia de otros hermanos a quien Dios había rescatado de esa manera de vivir y estaban siendo de piedra de tropiezo. Pablo les ha exhortado que no utilicen su libertad cristiana como piedra de tropiezo, como ocasión para los más débiles. Ahora él da un punto de avance. Pablo, ¿qué tiene esto que ver contigo? ¿Qué te ha costado la proclamación del Evangelio? Y siguiendo su argumentación, en el capítulo 9 y el capítulo 10, él va a hablar del sacrificio que le ha costado proclamar la verdad del Evangelio. Y lo que nos proponemos a la luz de este pasaje es que tú y yo podamos entender que para hacer avanzar el Evangelio debemos estar dispuestos con alegría aún a renunciar a nuestros derechos. ¿De qué va a hablar el apóstol Pablo? Este capítulo puede ser dividido en dos grandes partes. Los derechos del apóstol Pablo y qué él hace con esos derechos. Cómo él ha rechazado esos derechos. Para hacer avanzar el Evangelio, tú y yo debemos estar dispuestos a renunciar aún a nuestros derechos. Lo primero que Pablo habla que él ha renunciado es a sus derechos como apóstoles, como apóstol, su derecho apostólico. Versículo 1 al 3. ¿No soy yo apóstol? ¿No soy libre? ¿No ha visto a Jesús el Señor? ¿No soy vosotros mi obra en el Señor? Verso 2. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Lo soy, porque el sello de mi apostolado soy vosotros, el Señor. ¿Qué está diciendo Pablo? Él está haciendo 4 preguntas retóricas, cuya respuesta pudiera ser sí. Pablo, ¿eres tú apóstol? Sí. ¿Eres libre? Sí. ¿Viste tú al Señor Jesucristo resucitado? Sí. ¿Son ustedes el sello de mi apostolado? Sí. Por lo tanto, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. ¿Cuál es el argumento de Pablo? Él va a iniciar de un argumento de menor a mayor, de lo más pequeño a lo más grande. Lo primero es que, a pesar de ser un apóstol, al igual que los demás, yo vi a Cristo resucitado,
Primera los Corintios 11, el texto que usamos para impartir la mesa del Señor. Él mismo dice, yo recibí del Señor. No estaba en el momento que ocurrió, pero el Señor me mostró de qué manera fue llevada a cabo. ¿Soy libre en Cristo? Claro que sí. ¿Soy un apóstol? Sí lo soy. Pero mira la necedad de los corintios. Ellos habían incluso llegado a dudar del apostolado de Pablo. ¿Pero qué le está diciendo Pablo? Si hay alguien que pudiera dudar de mi apostolado, puede ser cualquiera, menos ustedes. ¿Por qué? Porque antes de mi predicación, la iglesia en Corinto no existía. Y ustedes son testigos de que cuando yo prediqué, el Señor respaldó su palabra y ustedes vinieron a novedad de vida. De hecho, ese fue el propósito, o uno de los propósitos por los cuales Dios salvó al apóstol Pablo. Hechos 9:16. Le mostraré cuánto ha de sufrir por mí. Yo salvé al apóstol Pablo y le voy a demostrar cuánto es necesario sufrir por mi causa. Pablo se está identificando con Jesús, con los sufrimientos de Cristo, en su humildad, en su humillación, en su sufrimiento. Y mira la pregunta que él hace. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por esposa o por mujer, como también los demás apóstoles y Pedro? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Qué le está diciendo él? Ustedes que son tan ávidos para reclamar sus derechos, ustedes que no están pensando amorosamente en la conciencia débil, ¿han pensado en la obra cómo se ha llevado a cabo en medio de ustedes? ¿Han visto el ejemplo que se le ha dado tanto de Bernabé como mío, dice el apóstol Pablo? Pablo tenía que comprar telas, hilos, pasar el día cosiendo carpas para poder financiarse y en la noche predicarles el evangelio. Pablo le está diciendo a estos creyentes, ¿no tenemos nosotros derecho de andar con una sierva que pueda ser costeada incluso por el ministerio como tienen los hermanos de Jesús y el apóstol Pedro? Preguntas que él les hace, cuya respuesta es sí. Pero al mismo tiempo, él ilustra con la experiencia de la cotidianidad. Piensen por un momento en lo que ustedes hacen de manera cotidiana. Él lo ilustra con experiencia de la cotidianidad. Versículo 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Usted se imagina una guerra que el soldado diga, yo no puedo pelear de 3 a 5 porque yo trabajo en la mañana en un supermercado, entonces no puedo? Yo voy a ir a pelear de 3 a 5 y tengo que estar temprano en mi casa. ¿Quién provee a los que van a pelear de las armas, las botas, el alimento y todo lo que requiere el que va a la batalla? ¿Es el propio soldado? La respuesta es no. Pero un agricultor, versículo 7, ¿quién planta una viña y no come de su fruto? ¿Quién siembra un árbol en su casa, lo abona, lo riega y cuando fructifica no lo aprovecha? Nadie. ¿O quién apacienta un rebaño y no toma de la leche de ese rebaño? ¿Quién está alimentando una vaca y no toma de la leche de esa vaca? Yo recuerdo, no sé, mi madre está aquí, si ella recuerda, siendo yo un adolescente, cuando me enseñaron en el campo a ordeñar, yo tomé una lata de salsa
y estaba ordeñando y yo fui con la leche extraída de aquella vaca. Esa vaca pasó trabajo, pero yo dije, yo quiero que me hiervan esta leche, porque yo quiero probar la leche que yo extraje de mi trabajo. Y ella me dijo, no, yo creo que hay un problema. Y ella tomó un sedazo. Esa leche parecía chocolate. La coló la leche, había un pegote de lodo y sucio. Y dijo, mijo, mira, si tú te bebes esa leche, probablemente sea la última vaca que tú ordeñes. Vamos a darte de otra leche. Pero la idea era que yo quería probar ese esfuerzo. Como me habían enseñado, yo quería disfrutar de esa leche. Pablo está diciendo, ¿quién apacienta un rebaño y no toma leche del rebaño? Y cuidado con esto, hermanos, porque un talibán puede agarrar un vehículo que puede ser utilizado para la movilidad cotidiana de los seres humanos, para la transportación, y en manos de un árabe talibán, llenarlo de explosivos y dinamitar un edificio y causar grandes daños. Pablo está hablando de manera lógica lo que nosotros hacemos, argumentando que así como las personas disfrutan de lo que siembran, los que predican, los que vigilan por la grey deben también beneficiarse de la grey. ¿Es esto bíblico? Lo dice las Escrituras, versículo 8. 3 mandamientos de la Biblia. ¿Digo esto como hombre o no lo dice también la ley? La ley, ¿dónde dice la ley eso? Verso 9. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Y oye la pregunta, ¿estaba Dios pensando en los bueyes cuando dio este mandato? ¿Qué ocurría? Habían personas que estaban trillando, recolectando el grano, y el buey que estaba trabajando le ponían un bozal, pero indigno. Ese animal está trabajando, proveyendo para tus ganancias. ¿Qué de mal tiene que pueda tomar un poco de bocado para seguir fructificando para tu ganancia? Y dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ¿dijo Dios pensando en los bueyes? Verso 10. ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Versículo 11. Si nosotros sembráramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre ustedes, ¿cuánto más nosotros? ¿Por qué decimos de los talibanes? Porque bien es cierto que hay un falso evangelio de la prosperidad que promueve el lucro, la venta de las indulgencias, utiliza la palabra de Dios para ganancias deshonestas. Pero aquí hay un principio claro que la palabra de Dios nos muestra, y es que la iglesia debe velar por el bienestar de aquellos que le sirven espiritualmente. Esto es lo que el Señor nos está diciendo por medio del apóstol Pablo. Si otros participan de este derecho sobre ustedes, ¿cuánto más nosotros? Hay mandato en las Escrituras para hacer eso. El patrón en el Antiguo Testamento, pero hay un argumento más. Versículo 14. De menor a mayor. Así también lo ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Tenemos palabras claras de parte de Jesús. Jesús lo instruyó así. Él ha hablado de sus derechos. ¿Qué va a hacer el apóstol Pablo? Él le va a demostrar que él ha renunciado voluntariamente a todos y cada uno de sus derechos. ¿Por qué lo hizo Pablo? ¿Estaba Pablo en un trance?
¿Por qué argumentar en favor de los derechos y ahora va a renunciar? Mira cómo dice el versículo 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Verso 15. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pablo, ¿por qué entonces tú estás enumerando estos derechos y ahora tú vas a proceder a renunciar a ellos? ¿Hay algún lapsus mental aquí? No sé cuántos de ustedes han jugado dominó. Yo he jugado dominó, pero el que juega dominó conmigo tiene que estar dispuesto a perder, porque yo no sé jugar. Pero pasó algo curioso un día. Nosotros empezamos en la mañana, terminamos en la tarde jugando dominó, Rafael y yo, y nadie nos pudo ganar. ¿Cuál fue la razón? Yo ponía una cara seria contando la ficha, pero era rifando la que yo iba a poner. Yo no sabía jugar. Entonces los que estaban alrededor mío me analizaban y yo tiraba la que me venía a la mente. Entonces ellos trataban de aplicarme técnicas, pero no funcionaban porque yo no sé jugar dominó. Y por eso entonces yo entiendo, aparte de que Rafael es buen jugador, éramos 3 contra él, pero ganamos. Yo le decía que ustedes me están interpretando y yo no sé. No, usted algo sabe, yo no sé nada. Ese es el caso de Pablo. ¿Está Pablo pasando por un lapsus mental ahora de enumerar eso y decir, yo renuncio a eso? ¿Está Pablo enojado? En ninguna manera. ¿Está Pablo quizás tratando de dar pena, de que ellos le pagaran, de que se sintieran mal, de acusar su conciencia? Wow, mira, pobre Pablo, mira lo que le está pasando. ¿Por qué Pablo entonces está renunciando a esto? Versículo 15. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta que es mi gloria. Pablo tiene un gozo mayor. ¿Por qué Pablo no utiliza eso? Lo primero, él no quiere ser un obstáculo para la proclamación del Evangelio. ¿Qué ocurría en la iglesia de Corinto o en la sociedad corintia? Ellos tenían la capacidad de pagar a oradores que le hablaran. Contrataban oradores. Yo quisiera que tú me hablaras de filosofía. Pagaban un dinero y esa persona comenzaba a hablarle de filosofía. Pablo dice, yo no he hecho eso. ¿Para qué? Para no ser de tropiezo al Evangelio. Para enseñarles que el Evangelio es gratis. Todo lo contrario, yo he estado dispuesto a trabajar, a pagar para predicarles a ustedes. Por la obra de Cristo que me ha salvado, yo no he querido que esto sea un impedimento para que ustedes escuchen el Evangelio. Ustedes que están tan pendientes a sus derechos, ustedes que están dispuestos a comer un pedazo de carne sin tener misericordia de quien les está mirando, están pasando por alto lo que ha ocurrido en la vida de mía y de Bernabé. Yo renuncio a esos derechos instituidos en el Antiguo Testamento de manera lógica que ustedes practican cada día en su cotidianidad, que Jesús lo mandó con tal de que el Evangelio no tenga tropiezo. Yo te pregunto en esta mañana, ¿qué impide que el Evangelio avance? ¿Tu enojo? O déjame preguntártelo de otra manera.
¿Cómo estás testificando tú acerca de Cristo en tu lugar de trabajo, en tu vecindario, en tu comunidad? Pablo no quiere ser comparado con un anunciante de un coaching espiritual. Él renuncia, a pesar de él haber sido instruido y tener el conocimiento de que es algo legítimo, él prefiere no ser un obstáculo para ello. Pero hay una segunda razón. Él tiene un gozo mayor. El mismo versículo 15. No lo escribo para que ustedes entonces vean como alguien que se está quejando, que está sufriendo. Antes que nadie se desvanezca esta mi gloria. No es que eso sea algo que le dé vanagloria a Pablo. Es como cuando un abuelo, un hijo, está exhibiendo un nieto y dice: mira mi gloria, mira mi corona, mira qué hermoso, ¿verdad que se parece al abuelo? Él puede gloriarse de ese nieto, de ese hijo. Pablo, hay algo que se está gloriando, que es gozoso para él. He sido comisionado por Cristo, he sido posicionado para la proclamación del Evangelio. Y estoy dispuesto a hacerlo de manera gratuita, sin tener las ataduras que pudieran ejercer sobre mí aquellos que quisieran pagarme para que yo hablara. Antes esta es mi gozo. Versículo 16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta la necesidad. Y ay de mí si no anuncio el Evangelio. Yo he sido comprado a precio de sangre. Yo he sido convicto. Y es mi trabajo anunciar el Evangelio. Proclamar la verdad que por gracia yo he recibido. Es algo normal, es algo natural proclamar el Evangelio para mí. De manera gratuita, no con arrogancia, no con orgullo, no a la luz de lo que otros pudieran pensar, sino a la luz del Cristo que me ha salvado. Es este el sentir que hubo en Cristo. Es para que ustedes puedan ver la cruz y no mirarme a mí. No miren lo que yo he perdido, mira lo que le ha costado a Cristo. Mira la sangre de Cristo, no el sudor de Pablo. Mira el precio en el Calvario que fue pagado por cada uno de nosotros. No puedes creer: wow, qué bueno es Pablo. No, mira a Cristo. Mira a Jesús y su obra en nuestro favor. ¿Qué tan bueno ha sido Cristo contigo? ¿Qué tanto valoras la obra de redención? ¿Qué tan serio tomas el pecado a la luz de la eternidad y a la luz de la realidad del infierno? ¿Sabes lo que cuesta edificar un alma por la que Cristo ha derramado su sangre? Él rechaza sus privilegios porque Él tiene un gozo, y su gozo es predicar el Evangelio sin obstáculo. Pero el versículo 19 rechaza sus privilegios para alcanzar a otros. Mira cómo dice el versículo desde el 18. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar un mayor número. Verso 20. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de agradar a Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? ¿Acaso está diciendo Pablo: yo me fui a emborracharme con los borrachos para ganarme a los borrachones?
¿Es eso que está diciendo Pablo? Me di un humo con los borrachos para ganármelo para Cristo. Borrachos para Cristo. Evidentemente que no. Me hago adúltero con los adúlteros para ganármelo para Cristo. Él no hace concesiones con el evangelio. Eso no es negociable. No hay salario que pueda comprar la conciencia del apóstol Pablo, ni la libertad para proclamar la verdad de Cristo. No es diluir la verdad, no es distorsionar la verdad. ¿Cuál es la música que está de moda? Reggaetón. Vamos a poner reggaetón para que vengan a escucharnos. ¿Es eso lo que está diciendo Pablo? Claro que no. Él está pensando, si Cristo derramó su sangre por esa persona, ¿cómo tú te vas a separar por un pedazo de carne? ¿Cómo ustedes están debatiéndose por un pedazo de bistec que fue sacrificado a los ídolos? Voluntariamente, con aquellos de conciencia débil, me he hecho débil. Voluntariamente, si voy a un culto judío, no le voy a llevar una libra de chicharrón. Voluntariamente, si estoy con los gentiles, no los voy a obligar a circuncidarse. Él está recordando a Jesús. ¿Te acuerdas las acusaciones de Jesús? Él come con pecadores. Él es amigo de prostitutas. Él se le acercan los niños. Jesús es aquel que puede hablar con una mujer adúltera como la samaritana, Juan 4. Jesús es aquel que limpia a un leproso. Jesús es aquel que se autoinvita a la casa de uno llamado Zaqueo y le dice: Zaqueo, baja, que voy para tu casa a comer. ¿De qué le acusaban a Jesús? Él come y anda con los pecadores. Pablo está renunciando a sus derechos con tal de ganar a los demás. Si somos sinceros, muchas veces las personas no tienen problema con el evangelio. Las personas tienen problemas con algunos evangélicos y la manera como viven y predican el evangelio. El legalismo no es el evangelio, pero tampoco lo es el libertinaje. Por eso debemos ser cuidadosos en lo que proclamamos en las redes sociales, en lo que publicamos en nuestras redes sociales. ¿Para qué? Para que no sea eso una piedra de tropiezo a otros que pudieran citarnos como ocasión para pecar. Pablo rechaza sus derechos para compartir la bendición del evangelio. Versículo 22. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos pueda salvar a algunos. En la debilidad de otros, le he tratado de llevar el evangelio amorosamente, misericordiosamente, sin debatir, sin utilizar la palabra de Dios, la Biblia, para salir a volar cabezas. Verso 23. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿Cuál es la razón del evangelio? ¿De qué se trata el evangelio? La buena noticia de que por la obediencia de Cristo nosotros tenemos esperanza de nuestros pecados. ¿Qué debe de hacer un ser humano para ser salvo? Guardar la ley en la totalidad, desde su nacimiento hasta su tumba. ¿Qué tú tienes que hacer para ser salvo? Nunca haber pecado. Amar a Dios sobre todas las cosas, en todo y cada uno de los segundos de tu existencia. Y a tu prójimo como a ti mismo.
Alguien que esté aquí puede levantar la mano diciendo que nunca ha pecado, que siempre ha amado a Dios por encima de todas las cosas, que ha amado a Dios, a su prójimo como a sí mismo. Si alguien levanta la mano, en ese mismo momento acaba de mentir, acaba de pecar. Todos hemos pecado. Todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, destituidos de la gloria de Dios. ¿Quién podrá salvarnos? Dios envió a su Hijo Jesucristo, nacido de mujer, un ser humano. Dios se humanó, se encarnó a vivir perfectamente, a cumplir la ley. Jesús dijo: yo no he venido a derogar la ley, yo he venido a cumplirla. Perfecto. Nadie le acusó de pecado. ¿Y qué ocurrió? Se bautizó en el bautismo de los pecadores. Y Juan el Bautista dice: pero eres tú que me tienes que bautizar a mí. Hizo la fila sustituyéndote a ti y a mí, pecadores que merecíamos la condenación. Y recibió la muerte que tú y yo merecíamos. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para el perdón de nuestros pecados. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos tener novedad de vida. Y ahora, cuando Dios nos mira escondidos en Cristo. ¿Y qué hace Dios? Él nos aplica la justicia ganada por Cristo a nosotros. ¿Y sabe cómo se llama eso? Justificación. Nos declara justos por la obra de Cristo. Por eso en la cruz Jesús clamó: pagado el precio. Saldada la deuda, no contra Satanás, no contra sus demonios, contra la justa ira de Dios. Y Dios recibió ese pago levantándole de la muerte. Por eso Pablo puede predicar el evangelio con toda libertad. Esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe. Es la buena noticia. Estoy compartiendo el evangelio. Solamente en Cristo hay salvación. ¿Qué debo hacer para ser salvo?, gritó el carcelero de Filipos. Cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Y aún la fe proviene de Dios. Él extiende su autonegación, su rechazo a todos estos privilegios para ganar de manera sacrificial a los demás. Pero mira cómo dice el versículo 25. Hay un peligro a ser descartado. Verso 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, toda la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Aunque el evangelio es gratis, aunque somos salvos solo por gracia, de manera gratuita, ¿qué dice el apóstol Pablo? Esa gracia no permanece sola. Esa gracia nos impulsa a vivir para la gloria de Dios, no para ganar nuestra salvación. Ya hemos sido ganados. ¿Cómo vivimos a la luz de la obra de Cristo en la cruz en nuestro favor? Versículo 25. Lucha, pero no como trepatines, dándole puñetazos al aire. Yo estoy enfocado en lo que estoy haciendo. Hay un enemigo en el frente. Estoy en una guerra y soy consciente de eso. Mi propia carne, el diablo y el mundo me están influenciando. ¿Para qué? Para alejarme de Dios, para seducirme hacia la mentira del mundo. Una analogía que ellos entendían perfectamente. Pero hay otra analogía. Todos a la verdad corren, verso 24, pero solo uno se lleva el premio. Dos grandes eventos, las Olimpiadas, se llevaban a cabo, y un segundo gran evento, los Juegos Ístmicos, que se llevaban justamente en Corinto. ¿Qué está diciendo Pablo? Ustedes saben que los deportistas que van a correr en el estadio están corriendo con la intención de ganar. Están corriendo delante de las autoridades, buscando obtener esa medalla, ese galardón, estar en ese podio. Corran de tal manera que ustedes lo puedan obtener. Verso 25. Todo el que lucha se abstiene
ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros la incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? ¿Se pierde la salvación? ¿Qué está diciendo él? Hay un peligro de un autoengaño. La salvación es gratis. No somos salvos por obra, o somos salvos por las obras, pero de Cristo en nuestro favor. Pero tú pudieras estar autoengañado en este lugar. Una vida que ha sido salva es una vida que se disciplina a sí mismo y se aparta del pecado, que crece en santidad, que pone su propio cuerpo en servidumbre. Lucha, pero lucha de manera legítima. Corre, pero corre de manera legítima. Una vida que proclama la obra de Cristo es una vida que se aparta constantemente del pecado. Aquel que ha sido salvo por Cristo se parece a Cristo. Es uno que pone sus derechos, lo somete a la cruz. Él está dispuesto a sacrificar sus derechos con tal de agradar a Cristo. Por eso hay esa gran multitud siguiendo a Jesús. Y Pedro contento, wow, ya sí lo logramos. Arrancó el ministerio. Y Jesús se para y le dice, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En dominicano, si alguno quiere ser mi discípulo, tome la silla eléctrica cada día para que diariamente esté muriendo a sus voluntades, a sus deseos, a sus pasiones. Y sígame. Y ahí la multitud como que dijo, Y al hablar de la cruz, no es ese esposo incrédulo o esa esposa no creyente, ese hijo rebelde. No. La cruz es todo lo que viene cuando tú y yo decidimos vivir para la gloria de nuestro Dios. Como le dice Pablo a su hijo en la fe, Timoteo, todo aquel que quiere vivir piadosamente va a sufrir persecución. Burlas, menosprecios, rechazo, ataques. Por la causa de Cristo. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué yo te recomiendo que lo hagas? Porque Cristo lo vale. Cristo vale cualquier sacrificio que tú puedas mencionar. Hay un pastor cubano que ha venido varias veces al seminario y él contaba lo difícil que es proclamar el evangelio allá en Cuba. Dice que un día lo llamaron y la ciudad se puso de acuerdo, fueron a la iglesia y le sacaron todos los trastes de la iglesia y lo encaminaron afuera de la ciudad. Le dijeron, mire, no queremos nada con usted aquí. ¿Y qué usted cree que él hizo? Buscó otra camioneta, metió los trastes de nuevo de la iglesia y volvió a otro lugar. Y ahí estaban batallando, proclamando la verdad del evangelio. Con la facultad de poder salir y vivir en otro lugar, él puede hacerlo. ¿Por qué no lo hace? Por la causa de Cristo. Él prefiere ceder sus derechos con tal de que otros en aquella isla escuchen el evangelio. Usted y yo celebramos lo de Marilady Paulino.
esa corona, esa medalla de oro. ¿Qué decía ella? Empecé corriendo descalzo. Después me consiguieron unas medias. Pude comprar unas zapatillas. Una zapatilla prestada, después compré unas zapatillas. Todos me decían loca. Hasta que gané plata en las Olimpiadas. La gente se burla del Evangelio, se ríe, lo menosprecia. Pero Cristo viene. Vivir para la gloria de Cristo vale la pena. Por eso, a la luz de esta verdad, muchas veces para hacer avanzar el Evangelio, debemos estar dispuestos a renunciar con alegría y disposición aún a nuestros derechos, con tal de que otros puedan escuchar la buena noticia del Evangelio. ¿Qué es un pedazo de carne, un bistec? ¿Qué es cualquier pecado que tú quisieras mencionar? O cualquier situación que tú quisieras esgrimir como derecho a la luz de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Como cordero Él fue llevado al matadero por sus trasquiladores y no abrió su boca. Si se hubiese defendido, Pilato lo hubiese dejado libre. Pero por el gozo puesto delante de Él, sabiendo que por medio de ese sacrificio traería gozo al Padre y salvación a los perdidos, Él estuvo dispuesto a morir en la cruz del Calvario. Que Dios nos ayude en esta mañana a poder ver la obra de Cristo y a vivir en gratitud a esa obra, y al mismo tiempo estar dispuesto, al igual que el apóstol Pablo, estar dispuesto para hacer avanzar el Evangelio, renunciar alegremente aún a nuestros derechos. En las redes sociales, en cualquier debate que pudiera surgir, con cualquier dificultad que pudiera venir a nuestras vidas, con tal de que el nombre del Señor sea glorificado. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por Cristo, oh Padre Celestial. Gracias porque a través de su obra nosotros tenemos paz para contigo. Ayúdanos, oh Señor, a vivir cada día confiando en esa gloriosa obra de salvación. Ayúdanos, oh Señor, y utilízanos, oh Señor, como vasos de barro para proclamar la verdad del Evangelio, estando dispuestos aún a sufrir por la causa del Evangelio. Por Jesús te lo pedimos. Amén.